Aquí con ustedes en este horario de reflexión, de buscar, ¿verdad?, en el corazón del Señor, en su palabra. Y pues con gusto porque pues hemos encontrado varios tesoros, ¿verdad?, que por ahí estaban escondidos. Y bueno, el día de hoy no va a ser la excepción. Entonces, damos la más cordial bienvenida a todos los que se van a conectar, se van a unir, a los que van a ver posteriormente este en vivo, pues también que Dios les bendiga. Y recuerde de compartir las páginas de redes, ¿verdad? Tanto el correo electrónico como el YouTube, para que podamos seguir creciendo y gente, ¿verdad?, sea bendecida con estas reflexiones, no para promover al hombre, sino para que el Señor, ¿verdad?, dice que nosotros menguemos para que Él crezca. Entonces, y en este sentido, pues obviamente todas las personas que van a escuchar este tiempo, ¿verdad?, de reflexiones respecto a estos 10 días de terrible reflexión, ¿verdad?, introspección, ¿verdad?, de una visión interna de todos y cada uno de nosotros, independientemente de lo que nos ha ocurrido a todos, pero aquí lo más importante es establecer nuestra responsabilidad personal, única y propia. Entonces, bueno, pues dicho lo anterior, pues vamos al tema del día de hoy de la reflexión y de este día, ¿verdad? Día jueves. Y estaremos abordando otra vez todavía, primero de Dios, hasta el día martes. El día martes estaremos abordando estos temas. Martes, miércoles, dependiendo, pues si terminamos de abordar todos los que el Señor ya puso en nosotros. Bueno, ya quedó claro hasta hoy, ¿verdad? Y espero que el Señor, el Espíritu Santo haya marcado o haya influenciado en usted para ir cambiando nuestra mentalidad. Tenemos a mucha gente a la que perdonar y también tenemos que pedir perdón en muchas circunstancias. Esto es bien importante y jamás lo podremos dejar de lado, pero de la manera bíblica, no de la forma que más le conviene al hombre, ¿verdad? A los que se dicen responsables de nuestra pues vida espiritual, aquellos, ¿verdad?, que de alguna manera han influenciado o han aquellos que de alguna manera han influido más bien en todo esto. Entonces ya nos quedó claro, amados, que el responsable, ¿verdad?, siempre es el que deja la ofrenda en el altar, el Espíritu Santo lo redarguye y él va a pedir perdón. En ninguna parte más lo que vamos a leer el día de hoy, ¿verdad?, el ofendido o el herido, ¿verdad?, pues va a tener que pedir perdón, amén, de tal vez alguna consejería, tal vez algo que sea muy obvio, como en el caso de un matrimonio, ¿verdad? Y regularmente en todas las relaciones, pero conforme vamos a ir avanzando, vamos a aprender más de esto y tener la visión, pero partiendo desde, ¿verdad? El que provoca a ira, ¿no? Él es el que tiene que visualizar todas estas consecuencias y todas estas circunstancias. En pocos casos, insisto, como en el matrimonio, es uno muy claro, y todos los demás necesitan una consejería siempre por parte de los responsables, de parte de los pastores, de parte de la gente responsable espiritual, ¿verdad?, que nosotros hemos escogido voluntariamente. Ese es otro detalle, porque nadie nos ha amenazado con una pistola, con un arma en la cabeza para decirnos, ahí te vas a congregar, ahí ahí van a ser tus responsables espirituales. Entonces, cabe destacar, amados, que todos somos responsables de una forma personal de nuestras decisiones y somos consecuencia de nuestras acciones. Entonces, una vez que nosotros nos damos cuenta de que hemos provocado a ira a un hermano, el Espíritu Santo viene y nos redarguye cuando somos familia, acuérdese.
a su hermano. ¿Mm? No es una cuestión, allá luego veremos, ¿verdad?, el alcance que nuestra actitud y nuestro testimonio debe de tener para aquellas personas sin Dios alrededor nuestro. Pero aquí todo esto es dentro del cuerpo de Cristo. Y más cuando hay gente, ¿verdad?, que han llegado por primera vez, o bueno, o sea, son nuevos, por así decirlo, y gente que apenas está en su crecimiento, apenas está en sus devocionales iniciales, sus estudios, en sus discipulados, ¿verdad?, iniciales, y que nosotros debemos de, dice el apóstol Pedro, dice, ustedes los más espirituales, pues deben de ayudar a los que todavía no lo son. Entonces, debemos de considerar todas esas palabras. Pero el punto es que lo vamos a hacer de la forma bíblica, correcta, y vamos a aprender, nos guste o no nos guste, a saber leer. Entonces, una vez que ya sabemos que el ofensor o la persona que ha causado el daño, el ofensor, el pecador, el que provocó a ir a su hermano, ya dijimos, o sea, ya aquí cada quien, ¿verdad?, es responsable si se quiere curar en salud, si quiere, pues, aceptar o no, ¿verdad?, pues ya es ahí de forma muy, muy personal. Pero ahorita vamos a ver que ya no nos vamos a poder hacer para ningún otro lado. Entonces vamos rápidamente a Mateo 18. Y aquí hay dos historias, amados, que nos dejan claramente ver que todo lo que hemos examinado y escudriñado de Mateo 5 ha sido hasta este momento revelación de la misma palabra. O sea, la palabra nos ha contestado, la palabra nos ha enseñado, ¿verdad?, de esos pequeños olvidos, ¿verdad?, que pues involuntariamente, hombres en el pasado, no queriendo cubrir absolutamente nada, sino vamos a pensar que lo hicieron inocentemente, pero no dieron la traducción correcta. Y ahí está en las palabras, ahí está, amados, en la nueva concordancia Strong, pues, o en la Strong de la King James en inglés, usted puede ver que ahí están las palabras, el que provoca a ira. Y después ya viene, obviamente, varias palabras, que una de ellas fue la que pusieron ahí, ¿no? Y con el sentido que lo pusieron ahí. Pero nosotros tenemos que, por eso tenemos la responsabilidad de escudriñar. Entonces ya nos quedó claro que es el agresor, es el ofensor, el que deja su ofrenda, porque estamos hablando de familia, una familia que es inspirada y guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si está ahí dejando su ofrenda, quiere decir que conoce, ¿verdad?, de la obra salvífica, ¿verdad?, del Señor, del Espíritu Santo, del perdón del Padre y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él sabe cuál es el valor de pedir perdón. Entonces, el Señor en este capítulo 18, que también es muy utilizado para promover este tipo de enseñanzas en la congregación, habla de una disputa o un desacuerdo, un punto de encuentro, lo como le quiera llamar, un área de oportunidad de los discípulos para ver quién era el mayor en el reino. Entonces el Señor pone a un pequeño, ¿verdad?, lo llama y lo pone ahí en medio y dice: el que no sea como uno de estos pequeños, usted lo puede leer, pues no entrará en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, ¿verdad? Y en fin. Entonces, amados, aquí, y me voy a saltar al verso 10. Hay algo similar. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos. ¿Qué os parece? Si un hombre, verso 12, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Entonces, miren, aquí ya con lo que hemos entendido hasta ahorita, y tenemos que leerlo conforme a la Escritura, o sea, no hay de otra.
Y aquí podrá haber mucha interpretación y teología y hermenéutica y homilética y lo que usted guste y mande. Exégesis, teleología y exégesis, teología y teleología, que son las tres herramientas que procuramos usar nosotros, ¿ok? Y con ella todas las demás que ya mencioné. Entonces, fíjese, el Señor, ¿cómo equipara a una oveja y a un pequeño? Porque los está equiparando, o sea, los está poniendo aguas con hacerle algo a un inocente, porque dice, si no se convierten como uno de estos niños, o sea, si no regresan a ser como uno de estos niños, inocentes, ¿verdad? Que pues todo lo creen, todo lo esperan, todo lo esperan, amados. Y una oveja al final, sí tenemos ejemplos, ¿verdad? Dicho por propios pastores, yo lo escuché de unos pastores allí beduinos en Israel, que muchas veces las ovejas se saltan, ¿verdad? Porque ellos tienen barreras, ellos hacen barreras. ¿Por qué? Porque hay ovejas, no todas, hay ovejas que luego se brincan las trancas. Y eso es real y muchas veces nosotros lo usamos así como un dicho, ¿verdad? Aquí en nuestro país, pero eso es verdad. Entonces la misma ovejita se salta una vez, como ya la encontró, se salta dos veces y se pone en riesgo de que los lobos, los depredadores, ¿verdad? Ahí en las montañas, en los montes de Israel, pues hay todavía animales de fauna salvaje. Entonces, pues se pone en riesgo de ser devorado, ¿verdad? Devorada esa oveja. Entonces, ¿qué hace el pastor? Le rompe una patita. Entonces ahí la deja, se recupera y obviamente ya pierde la capacidad de brincar. Entonces, o de escaparse. Entonces, aquí muchas veces, si nosotros lo tenemos que visualizar, amados, yo lo puedo ver con mi hijo, ¿verdad? Todo lo que yo hago, todo lo que él ve en mí, todo lo que él lo repite, él lo hace. Y si yo en algún momento me atrevo a fallarle a mi hijo, o sea, es mejor que yo me ponga una piedra de molino al cuello. ¿Por qué? Porque es algo importantísimo. Si para mí lo es, ahora imagínense para Dios. Entonces aquí claramente el Señor está equiparando a un niño, la inocencia de un niño con la inocencia de una oveja. No estamos hablando de cabritos, llegará el momento de hacerlo. Pero ya sabemos, ¿verdad? Que en todo caso siempre se dice, bueno, ¿cuánta gente se ha ido de la iglesia? ¿A cuánta gente hemos lastimado? Porque el pastor no la saludó, porque el pastor le gritó, porque el pastor la corrigió, porque el pastor hizo esto, porque los hermanos son hipócritas, porque los hermanos nada más andan viendo, porque los hermanos bla, shalala, shalala, shalala. Entonces, obviamente, las ovejitas se van. Pero cuando se van más, o cuando en nuestro tema neurálgico, cuando más se van, cuando nosotros de verdad las tropezamos. Cuando son heridas y tienen encima de todo que pedir perdón. Entonces, obviamente, pues la frustración, obviamente la amargura, pues efectivamente provoca que se descarríen, ya en el tema general que estamos tratando, amados. Entonces el Señor Jesús, como es tan amoroso y tan en su preconocimiento de saber cómo íbamos a estar actuando en estos días y más en estos últimos días, donde Él mismo advierte, ¿verdad? Que ya en estos tiempos Él iba a poner división entre los padres y los hijos, o sea, entre la familia, ya vimos, ¿verdad? Con Gedeón, los madianitas, la familia, son los que muchas veces por los que vienen los tropiezos. Entonces, no me voy a adelantar, pero ahí vamos ahorita. Entonces, amados, el Señor lo deja muy claro, los van a correr de las sinagogas, los van a echar, ¿verdad? O de los lugares de reunión. O sea, acuérdense, nosotros no estamos judaizando, ni vamos a Elá, ni sinagoga, nuestra congregación, reunión de santos, delante del Señor. Pero de ahí los van a echar. De ahí los van a
los van a echar, todavía los van a matar y estarán pensando que hacen un servicio a Dios. Hay mucha gente, amados, que con base en esta mala investigación y que no escudriñan la escritura, ¿verdad? Han lastimado, ya lo dijimos, han lastimado a muchas ovejas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues saber que es necesario, dice aquí, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. O sea, ya vimos, el que, ¿cómo es, amados? El que provoca a ira, el que provoca un tropiezo. Esa es la persona, ¿verdad? Esa es la oveja que está creciendo, que se está quitando la levadura de Herodes y la levadura de su otra religión, y está creciendo en el amor de Cristo, en el conocimiento del Señor, de su carácter y todo. Entonces él va caminando, pero de repente le sale, ¿verdad? Y no niega la cruz de su parroquia. Y empieza de chismoso, no quiere dejar la fornicación, el adulterio, no quiere dejar muchas prácticas. Entonces, esa ovejita, pues obviamente se va a rebelar. Entonces, esa persona va a empezar a dañar gente, ¿no? Dentro de la congregación y va a empezar a causar división y todo eso. Todo eso está en la escritura, amados. No lo estoy inventando yo ni lo estoy diciendo con base en mi experiencia, ¿no? Todo lo que he vivido, he visto y en las consejerías que el Señor me ha permitido en casi 14 años de consejero bíblico familiar, incluso para gente externa, ¿no? Pues todo esto, amados, ocurre y así sucede. Y así, y los pastores, no, pues es que pobrecita, es que pobrecita, es que ay, se va a ir y se va a ir a perder. Y es la oveja que se le perdió al Señor y para que no se le pierda, aquí la tenemos y le justificamos todo lo que hace y todo lo que... Y eso es falso, amados. Es falso, es una falsa misericordia. Todo lo que a lo largo del tiempo le han robado al Señor en almas, amados. Aquí la cuenta no es membresía, son almas, vida o muerte, amados. Y fíjese, o sea, cuando nosotros estamos viendo este tipo de circunstancias, pues el hecho es de que las personas, ¿verdad? Pues se autojustifican, las justifican, las tratan con una óptica diferente a las ovejas de los cabritos, al trigo de la cizaña, amados. No, es que la palabra de Dios dice que no cortes la cizaña, ¿verdad? Porque si no te llevas el trigo. No, 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 no. Ok, o sea, hay formas. Y el Señor sabía todo esto, amados. Tan es así que es esto que Él está diciendo, es necesario que haya tropiezos. Sí, también con los tropiezos se prueba uno, con los tropiezos sirven, ¿verdad? Para que nosotros formemos un carácter, ya lo hemos dicho en las reflexiones de los jueces, ya hemos dicho, ¿verdad? Que para que nosotros hagamos una piel más gruesa, ya hemos dicho todo eso. Pero no son carreras de resistencia, amados. No son tampoco, ¿verdad? El Señor no va a poner nada sobre nosotros que Él no sepa que lo podemos soportar. O sea, Él no va a poner nada excesivo. Él sabe hasta dónde cada uno de nosotros puede llegar. Y Él no va a extralimitar en eso. Y cuando el hombre en su ira, porque dice claramente la Escritura, ¿verdad? En la ira del hombre no obra la sabiduría de Dios. Y o en lo conveniente para el hombre, no actúa la sabiduría de Dios. Ah, ya para que este problema se termine, pues ya pídele perdón tú. Ah, ya pues haz tú esto. Ya humíllate tú. Ah, pues ya. Según el llamado es la prueba. No, amados. No, no, no. Ya no podemos seguir viviendo así. Nosotros tenemos que tener la visión clara de la palabra del Señor, de lo importante que son, ¿verdad? Las personas inocentes, las personas que van creciendo como niños, las ovejas, ¿verdad? Que si, bueno, desde cierto, una oveja, ¿verdad? Somos ciegos, a veces somos tontos, decía un pastor, ¿verdad? Maestro mío, son tontas, ciegas, apestosas y se meten a un tinaco, ¿verdad? Y ya salen y pues no pueden salir, perdón, porque no saben andar en reversa.
Entonces ahí se quedan, ve, le hacía él. y amados, o sea, el Señor está equiparando eso. Pero ahora fíjense, ya estamos conscientes de todo esto. O sea, ya sabemos quién es quien tiene que dejar la ofrenda, quién es la que tiene que dar, quién es el que tiene que dejar la ofrenda en el altar, ir a pedir perdón y a ponerse a cuentas con el que sabe provocó a ira. ¿Ok? O sea, es el ofensor y es el agresor, nada más. Entonces, viene aquí la médula, amados, espinal de toda la disciplina, ¿verdad? De la que nos habla la Escritura, ya más en el Nuevo Testamento. Pero, ¿por qué? Porque la del Antiguo Testamento era tajante. Y el Señor Jesucristo, cuando leyó Isaías, cuando se graduó de fariseo, él omitió él omitió esa parte y no fue una omisión como esta. O sea, él lo hizo a propósito. ¿Por qué? Porque dice la escritura en Isaías, porque viene a enjuiciar y el Señor Jesús no dijo enjuiciar. Nunca lo lee de esa manera. Vino a restaurar, vino a levantar, vino a salvar lo perdido, vino a sanar a los heridos, vino a rescatar a los cautivos, o sea, muchas cosas, menos a enjuiciar. Entonces, pero nosotros tenemos responsabilidad, amados, de ejercer una disciplina, porque ahora es disciplina, ya no es juicio. Estoy hablando de familia, amados. Estoy hablando de cristianos, estoy hablando de cristianos confesos o por lo menos simpatizantes que conocen y saben, que no han apostatado, que pueden prevaricar, pero que no han apostatado, o que pueden llegar a, ¿verdad?, a prevaricar, pero regresan. ¿Por qué? Porque han sido escogidos, han sido sellados, han sido llamados con un propósito más alto. Entonces, aquí claramente en el verso 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, provocará ira. ¿Ok? Ve y pídele perdón. Así dice. 18:15. Para que lo guarden. Los pastores, ¿verdad? Que acostumbran a, ve y pídele perdón tú. Ve y pídele que te perdone. Oye, ve a tratar de arreglar el asunto, pero por ahí también tú pídele perdón. Porque seguramente tú también le hiciste algo. Tú también, ¿verdad? Provocaste a ira. No, amados. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Deuteronomio 17 y Deuteronomio 19. Ahorita lo vamos a leer. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, la congregación de santos, a la reunión de santos, bueno, a la reunión, eclesia, acuérdese, eclesia, no es un ente, bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión, porque siempre hay, para todo hay tema, amados. Es congregación, es reunión, eclesia es reunión. Puede ser una eclesia de ladrones, puede ser una eclesia de estafadores, puede ser una eclesia de soldados, puede ser una iglesia de lo que sea. Iglesia es reunión, nada más. Y de ahí ya se colgaron, ¿verdad?, a decir que la iglesia, pues es la iglesia de estos. Pero no, o sea, es una reunión de santos. Y ya nosotros le añadimos lo de santos, porque se supone que todos estamos buscando la santidad de Dios, ¿no? Y actuar en santidad. Bueno, de ahí muchos excesos, ¿eh? O sea, hay muchos excesos, pero bueno. Entonces, si no oyera la reunión de santos, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, aquí ya es un tema un poquito más álgido y tal vez lo podamos hacer en otra circunstancia, porque también, o sea, eso se ha prestado a que podemos perdonar pecados, nosotros podemos perdonar pecados, rézate 2 Aves Marías y luego hace esto y haz lo otro y no, nosotros no. Y en mucha de la visión que nosotros tenemos no es correcta, pero esa es otra historia. Pero vamos a llegar hasta aquí, amados. Entonces, aquí es la única parte en la escritura, amados, en que una persona ofendida, herida, va a buscar al ofensor para reprenderle,
no para pedirle perdón. Oye, me hiciste esto en contra de la palabra, hiciste esto en contra mía, hiciste esto en contra de toda la sabiduría y entendimiento de la palabra. Estás solapando pecados ajenos, estás permitiéndole a Jezabel entrar en la iglesia, estás haciendo cosas que no debes hacer, estás haciendo, ¿qué onda? Estás adulterando, estás engañando a tu esposa, estás engañando a la iglesia, estás engañando bueno, reprendedle. Y el ofensor o el agresor, tienes razón, perdón, vamos a orar, perdóname, no lo vi, y da frutos de arrepentimiento. Amados, si nosotros vamos con el Señor y no damos frutos de arrepentimiento, es un arrepentimiento, es remordimiento. En lugar de Pedro somos Judas, y no el hermano del Señor, sino Judas Iscariot. Judas, el hombre de ciudad, el hombre de mundo. ¿Eso sabe qué significa Iscariot? Ishcariot, hombre de ciudad. Ah, pero no lo sabía, hoy ya lo sabe. Bueno, ese Judas, ¿verdad? Se remordió en la conciencia, fue y se ahorcó. Pero Pedro lloró amargamente, se arrepintió, dio frutos. Judas apostató, Pedro prevaricó y negó al Señor, efectivamente. Pero vino al arrepentimiento y murió igual que el Señor. Pero no igual. Murió de cabeza. Entonces, amados, aquí está muy claro. Ahora, esta persona no se arrepiente. Entonces voy con un pastor pasó esto, y el pastor decidirá si es otra persona, un consiervo del ministerio, todo. Y a ver, vamos a verlo. Pero como no leen la Biblia, como dicen que la ley ya pasó y como, pues de dónde sacó el Señor Jesús esto de 2 o 3 testigos, porque es el Señor. Todavía no lo usa Pedro, no lo usa Pablo, no lo usa Santiago. Lo está usando el Señor Jesús. ¿Y de dónde lo sacó? Se lo sacó de la manga el Señor, así como eso de escucharon que fue dicho, pero ahora yo les digo. No, amados. No. Rápidamente. Deuteronomio 17:1. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya alguna falta o cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti en alguna, de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien. Los pastores no investigan, amados. Los pastores se quedan con que, pues ya me dijo. Pues es que me mandó fotos. Pues es que me dio esto, me dio aquello, me dio lo otro. Pero no, ¿dónde está el papelito? ¿Dónde está la circunstancia? ¿Dónde está todos los testigos? ¿Dónde está todo eso? Pero como se quieren evitar el problema de investigar, pues contrátense a unos ministeriales, siervos del Señor, pero hagan las cosas conforme la palabra. Después de que hubiera indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho este mal o esta mal cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 19. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare, provocare a ira, y lo acechare y se le bullying,
personas que tienen la levadura de Herodes y en su trabajo eran chismosos y pisoteaban a la gente para subir de puesto y acá quieren hacer lo mismo. Amados, despertemos, por Dios, por favor. De verdad, ya no, estamos al final casi, y ya, pues ya con los pasados el Señor tendrá misericordia, pero ahorita nosotros tenemos que hacer las cosas correctas porque las cosas se vienen durísimas y entregarán a los hermanos, los matarán y pensarán que están haciendo un servicio a Dios, y no es así. Que aborreciera a su prójimo, lo acechare y se levantare contra él y lo hiere de muerte y muriere. Si huyere alguna de estas ciudades, las ciudades de refugio, así se llaman, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de ahí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No lo compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. O sea, tu prójimo está hablando de la familia y de no juntarse con todos los demás. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes, y aquí sigue todo como se debe de hacer. Pero no lo hacemos por flojera, porque no es cómodo, porque no eso de andar investigando y andar viendo y andar pidiendo actas de matrimonio y andar pidiendo cosas. El papelito habla y todas las circunstancias y los testigos y todo, de un lado y de otro. Pero ¿saben qué hacen los pastores? Predicamos que no, en una situación siempre se oyen las dos partes, 50 y 50. Pero ¿saben qué hacen siempre? Porque gracias a Dios yo nunca lo he hecho, pero siempre nada más oyen el 50% de una persona. Y todo lo demás, amados, ya se les olvidó. Y aquí está claramente, amados, tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad. Y cuando no cumplimos esta responsabilidad, amados, entonces tropezamos a los niños, tropezamos a los inocentes y tropezamos a las ovejas. Y entonces por eso se van. Y ahí sí, le vamos a dar cuentas al Señor. Pero no porque yo, cristiano, le dije a un hermano, ya deja de adulterar y ya se fue. Le tengo que ir a pedir perdón porque le dije que dejara de fumar, que dejara de adulterar, que dejara de masturbarse, dejar ese adulterio, dejar esa fornicación. Y ya se fue de la congregación. Y entonces yo tengo que ir a pedir perdón. Ya vimos que no, amados. Vamos y le reprendemos. Oye, deja tu homosexualidad, deja tu golpearle a tu esposa, deja de engañar a tu esposo, deja de pegarle a tus hijos, deja de hacer esto y aquello y lo otro, porque aquí es para todos, amados. Aquí no es un mensaje de odio para estos y un mensaje de odio para los otros, no, aquí es parejo. Y empezando de su casa, o sea, aquí. Amados, despertemos de verdad. Tenemos responsabilidad y le vamos a dar cuentas al Señor. Por eso se llaman Yomim Noarim, porque son días de introspección, amados, de darnos cuenta, pero por eso no nos gusta. Obviamente aquí tenemos que quitar todo eso de muera, mátenlo, porque si ni el Señor Jesús lo hizo, pues obviamente nosotros tampoco. Pero la disciplina es para restaurar, la disciplina es para demostrar el amor. A quien tomo por hijo, azoto, a quien amo corrijo, dice el Señor, o no dice, amados y amadas, pastores, esos que siempre andan crucificando a los hermanos que decimos algo diferente, conforme a la Escritura. Reflexionen, amados y amadas, y que este mensaje no es mío, no soy yo, es la palabra del Señor y de verdad es tiempo de considerarlo. Todavía estamos a tiempo, los que estamos todavía, buscadme mientras pueda ser yo hallado.
todavía podemos buscar al Señor. Que Dios los bendiga, nos vemos el día de mañana.